Sí, Auxi se escucha. Comenzar entonces. Más que todo, la clase de hoy día va a ser un repaso de conceptos y así. Y no sé si alguien me podría ayudar a grabar la clase, por favor. Ahora sí, vamos a comenzar. Eh, Como les decía, aquí vamos a ver conceptos, definiciones y principios básicos de la termodinámica. Y como les estaba comentando, pues prácticamente son conceptos de física 2. Entonces, lo que vamos a ver son sistemas termodinámicos y volúmenes de control. Un ratito, por favor. Ya. Eh, ¿Qué es un volumen de control? ¿Alguien más o menos tiene una idea de qué podría ser? Saben que cuenta participación. Un volumen de control es un sistema donde no existe intercambio de masa y tampoco de energía. Ya. Los que participen, para no estar cada rato fijándome, van a anotar sus nombres en el chat y así ya los voy a registrar. Ok. Ya. Entonces es como dijo su compañero, es un volumen en el espacio o hacia donde cual fluye una sustancia de superficie de control. Es lo que rodea el volumen de control. Entonces, si hay flujo de masa a través de una frontera, entonces se requiere un volumen de control. Y prácticamente el volumen de control es así, que tiene una masa de entrada y una masa de salida y la frontera se la simboliza con líneas segmentadas. Entonces, dentro puede haber masa constante y energía constante. Ahora veamos los sistemas cerrados y abiertos. Ya, un sistema se define como una cantidad de materia o una región en el espacio elegida para su análisis. La masa o región fuera del sistema se conoce como alrededores. La superficie real o imaginaria que separa al sistema de sus alrededores se llama frontera. Y la frontera de un sistema puede ser fija o móvil. Un ejemplo puede ser esta. Un cuerpo, una masa cualquiera, es un sistema, tiene sus alrededores y una frontera. Entonces, ¿qué son los sistemas cerrados? Un sistema cerrado es también conocido como una masa de control. Consta de una cantidad fija de masa y ninguna otra puede cruzar la frontera. O sea, no puede entrar ni salir masa ni energía tampoco. La masa es constante. Y eso se le diría un sistema cerrado. No tiene que atravesar nada de su frontera, eh, solo lo que está dentro. Y los sistemas abiertos es lo contrario. Un sistema abierto o un volumen de control es una región elegida en el espacio. Encierra un dispositivo que tiene que ver con flujo másico, como un compresor, una turbina o una tobera. Tanto la masa como la energía también pueden cruzar la frontera de un volumen de control. Un ejemplo puede ser este, que tenemos una frontera
imaginaria y la frontera real, donde aquí sí puede cruzar una masa, una energía o cualquier otra cantidad que tengamos y sí la puede atravesar. Ahora veamos las propiedades de un sistema. ¿Alguien que me pueda decir qué es una propiedad extensiva? Que depende de la masa. Que depende de una cantidad, creo. Un ejemplo puede ser la masa, Que depende de la cantidad de materia. Ya escriban los tres, si no me equivoco, porque dijeron algo. Sí, una propiedad extensiva es una propiedad física que nos sirve para describir o caracterizar una sustancia que depende de la cantidad de material o masa. Su característica principal es que son aditivas, es decir, que se suman valores a dicha propiedad. Unos ejemplos que me podrían dar. El volumen, la densidad. Ya. La masa. La masa. El peso. Sí. Es El correcto. volumen. La masa, el volumen, una longitud, una capacidad calorífica, que esta la vamos a ver más después, pero es muy importante saber. La resistencia térmica, una resistencia eléctrica, una carga eléctrica, la entropía, que igual es importante saberla, porque más adelante igual se la va a ver, y la entalpía. Ahora, ¿qué es una propiedad intensiva? Que no dependen Depende de de la materia. Correcto. ¿Qué es lo contrario de una propiedad extensiva? Que esta no depende de la masa. Y la característica principal de esta es que tiene el mismo valor que en cualquier sistema que se la mida. ¿Ejemplos? Color, la temperatura, densidad. El color. La densidad. temperatura, La color. concentración, el brillo. Sí. No se olviden de anotar los nombres para ponerles su participación. La densidad, la temperatura, el punto de fusión, el punto de ebullición, la conductancia, la resistividad, la conductividad térmica, la viscosidad y el calor específico. Ahora vamos a ver las propiedades específicas. Se podría decir que las propiedades extensivas se convierten en propiedades intensivas al dividirlas entre las masas, y estas se llaman las propiedades específicas. Por ejemplo, el volumen específico, que es el volumen sobre la masa, se la representa con una B chiquita. Bueno, en sí todas se las representa con la minúscula. La energía interna sobre la masa, la entalpía sobre la masa y la entropía sobre la masa. Entonces, estas ya son propiedades específicas. Ahora veamos la densidad y la densidad relativa. La densidad se la define como la masa por unidad de volumen. Y el recíproco de la densidad es el volumen específico, que se lo define
como el volumen por unidad de masa. La gravedad específica o la densidad relativa se define como el cociente de la densidad de una sustancia entre la densidad de alguna sustancia estándar a una temperatura especificada. Y obviamente esta es adimensional. ¿Qué entienden por equilibrio térmico? Tener igual temperatura. ¿Alguien más? Es cuando, digamos, un cuerpo frío y un cuerpo caliente se juntan y llegan a un equilibrio, a un punto donde ambos tengan la misma temperatura. Sí, anoten sus nombres, por favor. El equilibrio térmico es cuando no hay cambio de las propiedades, es decir, que las propiedades se mantienen constantes de un punto a otro. ¿Qué es un proceso? ¿Qué le entienden por proceso? Cambio de estado, ¿o sí? De uno a otro. Ajá. Sí, es cuando un sistema cambia de estado a otro. ¿Y qué le entienden por ciclo? Una sucesión de procesos para llegar a un mismo punto. Sí, es cuando un sistema inicial determinado experimenta cambios o serie de procesos y regresa a su estado inicial. Los tipos de ciclos, díganme, ¿cuáles conocen? El isobárico, isotérmico, isocórico y adiabático. Ok, sí, está bien. El isotérmico, el isobárico y el isométrico o isocórico. La característica principal de cada una. El isotérmico es la temperatura, Temperatura constante, isobárico, isobárico, volumen constante, presión constante. presión constante. Ok. Sí, el isotérmico es la temperatura constante, el isobárico es la presión constante y el isométrico o isocórico es el volumen constante. Ya, proceso de flujo estacionario. Se define como un proceso durante el cual un fluido fluye de forma estacionaria por un volumen de control. Es decir, las propiedades del fluido pueden cambiar de un punto a otro dentro del volumen de control, pero en algún momento fijo permanecen sin cambio durante todo el proceso. La ley cero de la termodinámica. Esto nos dice que cuando dos sistemas A y B están en equilibrio térmico, con un tercero C, A y B también están en equilibrio térmico entre sí, como se puede ver en la imagen. Eso se le denomina como ley cero de la termodinámica. Un momentito, por favor. Ley cero de la termodinámica. La escala Kelvin se relaciona con la temperatura Celsius mediante la siguiente ecuación, que la temperatura en grados Kelvin es
La temperatura en grados Celsius más 273.15. La escala en ranking, alguien que me la diga en Fahrenheit. ¿Nadie? Fahrenheit más 259,67. Ok. Sí, está bien. La ranking en Kelvin. 1,8 por Kelvin. Y la Fahrenheit de Celsius. Temperatura en Fahrenheit igual a la temperatura en Celsius más 32. Me olvidé Era- 5 sobre 9, Oxy, perdón. Sí. Sí, esa está bien. Esa ya todos la conocen, yo creo. Ya, las diferencias de los deltas de temperatura. Lo que se dice es que bueno, es un aproximado, pero cuando realicen ejercicios, cuando tengan deltas de temperaturas de grados Kelvin, estas las pueden igualar a la delta de temperaturas de grados Celsius. Esta ya no es necesario convertirla, que convertirlas a ya sea grados Kelvin o grados Celsius. Y lo mismo para Rankine y para los grados Fahrenheit. Solo en la cuestión de diferencia de deltas. Solo en esa ocasión se las puede considerar como iguales. Ahora vemos qué es presión. La presión se define como la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. Se habla de presión cuando se trata de gas o líquido. Y sabemos que la presión es fuerza sobre área. La fórmula de la presión manométrica. Presión absoluta menos presión atmosférica. Sí. La presión de vacío. Presión atmosférica menos presión absoluta. Sí. Ya. Las presiones absolutas y manométricas en un líquido abierto a la atmósfera a una profundidad H. Un momento, por favor. Perdón, ahora sí. Como les estaba diciendo, una profundidad H desde la superficie libre son. La presión es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad y por la altura. Y la presión manométrica es la densidad por la gravedad por la altura. La ley de Pascal.
Esta nos dice que es una consecuencia de la presión en un fluido que permanece constante en la dirección horizontal. Es que la presión ejercida sobre un fluido incompresible dentro de un recipiente rígido se transmite a todos los puntos del mismo con el mismo valor. Entonces, nos dice que debemos de igualar las presiones 1 y 2 y esta se le hace mediante la siguiente ecuación, que es la fuerza sobre el área es igual a esta. Entonces, lo que se hace es despejar las fuerzas y las áreas. Manómetro. Un manómetro consta principalmente de un tubo nu de vidrio plástico que contiene uno o más fluidos como mercurio, agua, alcohol o aceite. Para que el manómetro tenga un tamaño manejable se usan fluidos pesados como el mercurio si se anticipan grandes diferencias de presión. ¿La densidad del mercurio cuál es? 13.600 kilogramos por metro cúbico. Ok. Ya, entonces, el manómetro se utiliza para medir la presión en el recipiente. Los efectos gravitacionales de gases son insignificantes. La presión en cualquier parte del recipiente y en la posición 1 son iguales. Además, dado que la presión en un fluido no varía dentro de este en dirección horizontal, la presión en el punto 2 es la misma presión que en el punto 1. Entonces, podemos notar esto, que la presión 2 es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, o densidad por gravedad por altura. La medición de presión con un manómetro de varios fluidos. ¿Alguien que me pueda decir cómo ya se la puede escribir? La ecuación. ¿Nadie? Nos dice que se empieza colocando un nivel de referencia. Ese sería el primer punto. Luego numeramos los puntos del aire, del agua y del aceite. Perdón, eso es distinto. Y moviéndose a lo largo del tubo, sumando, restando los términos, la densidad, gravedad y altura de cada fluido, hasta llegar al punto que requerimos. En nuestro caso sería el punto 2. Entonces, esta se la iguala a la presión atmosférica, puesto que el tubo está abierto a la atmósfera. Entonces se obtiene la siguiente ecuación. Nos dice, la presión 1 es más la densidad del agua por la gravedad por la altura 1 más la densidad del aceite por gravedad por la altura 2 menos la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de mercurio, es decir, H3, tiene que ser igualada a la presión atmosférica. ¿Qué es un barómetro? Un medidor de presión. Sí. La
La presión atmosférica se mide mediante un dispositivo conocido como barómetro y la presión atmosférica se denomina por lo común una presión barómetro. Y eso prácticamente es la clase que preparé hoy día. La verdad, solo eran conceptos que quería repasar. Y al parecer están bien. Y ya, no sé si tuvieran alguna duda, aparte de la clase de día de hoy, referente a la materia. Sí, lo que son prácticas para el semestre, ¿nos va a mandar estas semanas o después de lo que es la prescripción nos va a mandar prácticas? Es después de la preinscripción. Al resolverlo, bueno, estaba hablando con el ingeniero y la cosa es que ustedes resuelvan los 40 ejercicios y recién yo le voy a mandar la lista de los que han resuelto los ejercicios y recién se les va a dar las prácticas, que esas sí ya se van a considerar para sus notas del semestre. Y sí, lo que nos ha dado usted las ponderaciones se va a repetir, ¿no? Por lo que con el ingeniero en las dos clases no nos indicó nada de notas. O bueno, Sí. ya no sé nada de notas. Sí, se va a tomar de la misma manera. Oxy, Sí, la práctica de preinscripción ya le podemos estar entregando al Classroom. sí, ya la pueden estar subiendo. Ok, Oxy, gracias. Y una cosa más, Oxy, ¿la práctica tiene que tener algún nombre específico del documento? En el plan de trabajo les he mandado qué datos tienen que poner en todas las prácticas que se les dé. Ok, Oxy. ¿Alguna duda más? ¿O la acabamos la reunión acá? Con el ingeniero, ¿qué han visto? ¿Solo los videos que estaban mencionando en el grupo? Sí, sí. En la primera clase era todo un concepto en lo general, así la presentación de lo que era la materia. Y segundo era, si es que no me equivoco, introducción, igual como usted nos estaba indicando, y el ingeniero último nos estaba indicando igual cómo va a ser. Que vamos a utilizar termodinámica con materia pura, si es que no me equivoco. En últimos momentos, de ahí termina la clase. Ok, entonces supongo que van a ir a sustancias puras. Quiere hacer esa adelantada primera ley, pero les falta todavía eso de sustancias puras. Les voy a estar pasando algunas tablas de vapor de un líquido, no, de un gas en especial que a veces se le da y lo voy a subir en el Drive. Si no eran las tablas de Sengel, lo que estaba hablando el Inge. Sí, pero en las tablas del Sengiel no me he fijado si es que tenía las tablas de Freon de ese gas. Lo voy a revisar y si es que no la tiene, voy a subir las tablas que tengo y de esas se van a ir. Oxy, disculpe, ¿tenemos que copiar el enunciado de los problemas o podemos solo enumerarlo? No es necesario copiar el enunciado,
Pero la cosa es que me pongan los números, o sea, los números de los ejercicios y ya, no es necesario el enunciado. Ok, gracias, Oxy. ¿Alguna duda más? Bueno, no habiendo dudas, yo creo que la clase la acabaríamos acá. Para la siguiente ya vamos a hacer ejercicios, entonces igual participen y así. Como han visto, no es tan complicado participar y se pueden ganar sus puntos. Y las prácticas ya las voy a estar haciendo y las voy a estar subiendo a su debido momento para cada parcial también. Y les quería preguntar una cosa. No sé si quieren hacer una práctica por cada capítulo o es que quieren hacer una práctica por cada parcial. Por cada capítulo, ¿cuántos ejercicios más o menos sería? Unos 5 o 10 a lo mucho. Y como cada parcial son como 3 temas, como 30 o 25. Pero si es que tuvieran más participación, pues se les podría descontar, digamos, si son unos 30, entonces me tendrían que presentar, digamos, unos 15, si es que tuvieran más participación. Auxi, yo creo que estaría bien por cada Sí, Auxi, tema yo sé, hablado. por cada tema. Los demás, ¿qué dicen? Está bien. No, Auxi. Por cada capítulo, entonces. Oxy, una duda. Si es por parcial, la práctica se nos entregará al inicio del parcial para que lo podamos hacer en el transcurso Sí, del se parcial, les ¿no? entregaría, O más. digamos, 2 o 3 semanas antes para que puedan repasar y así les vaya también bien en el parcial, porque tampoco es muy complicado. Voy a tratar de que no sea tan difícil para que no se estresen en ello, si es que fuera por parcial. Pero si es por capítulo, entonces lo que se avanza pues va a ser prácticamente lo que van a tener que resolver. Yo digo por capítulo, Oxy. Sí, Oxy, por capítulo. Sí, Oxy, estaría bien. Por cada capítulo, Auxi. Ya, entonces lo vamos a hacer por cada capítulo. Entonces, de este primer tema de conceptos, no tendría una práctica. Lo que voy a hacer considerar es su participación. Y ya de la segunda ya va a ser, ya les voy a mandar prácticas. Y eso sería. Eh, si no hay más que decir, entonces me despido de esto. Oxy, una duda. ¿Hay Classroom de su materia? ¿De su parte? No, en el mismo Classroom voy a subir las tareas y el ingeniero también va a estar subiendo sus prácticas si es que tuviera. Va a ser un solo Classroom. Gracias, Oxy. Entonces, el Classroom del auxiliar y el del docente es el mismo, ¿no ves? Sí, es el mismo. Gracias, Auxi. Y eso sería, chicos. Gracias por asistir. Qué tarde, pero gracias. Y nos vemos el siguiente sábado. Cualquier duda que te hubiera, le escriben en el WhatsApp. Ay, no. Oxy, un favor. ¿Cree que podría volver a mandar el plan de trabajo? Algunos nos unimos recientemente.
Lo voy a subir. Gracias. Ya, hasta luego, chicos. Hasta luego. Luego, sí. Hasta luego, sí. Hasta